Cristo capítulo 2. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor. Es un honor para mí verles. Aunque está oscuro, todavía oren por nosotros. Si aquí hay un técnico que sabe de luces y cómo funciona todo esto, lo necesitamos en el... ahí está, sea la luz. Gloria a Dios. No me gusta muy oscuro, hermanos. Somos de luz, dice la Biblia que somos de la luz, no de las tinieblas. Ok, hermanos, bienvenidos sean a la casa del Señor. Aquellos que nos visitan por segunda vez o primera vez, sean bienvenidos. Quiero contarles una historia, hermanos, real, de la vida real. Hace un tiempo llevé a mi carro al mecánico por algo que yo pensé que era no muy delicado, un liqueo de aceite. Ustedes saben, los carros pues se dañan, ¿verdad? Y lo regular liquean aceite. Así que yo lo llevé, no pensando que fuera a ser tan grave el asunto, ¿verdad? Así que ustedes saben, el mecánico metió su escáner, el diagnóstico, y pues lo que me dijo a mí era que estaba goteando de varias partes. Yo pensé que era de una, pero era de varias partes del motor, hermanos. Pero también era de la manguera del radiador, estaba tirando antifreezer, y me dijo otro liqueo más, también tiene liqueo en la transmisión. La solución que me dio, hermanos, es que la compostura para arreglar mi carro iba a ser mucho mayor de lo que mi VIN valía. Así que me dijo, va a salirte más caro de lo que tu VIN vale. Así que, hermanos, lo que yo pensé que era insignificante llegó a ser un problema mayor para mi VIN. En otras palabras, hermanos, el gasto iba a ser más caro del valor de la VIN. Así que la solución que él dio fue eso, ¿verdad? Tratar con algo mayor que un liqueo de aceite. Era tratar con, ¿cómo se llama? La transmisión, que es muy más delicado. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas de nuestras situaciones en la vida, lo que sucede con los automóviles, muchas podemos relacionarlo con la vida del ser humano, con algo mayor que automóviles, con almas humanas. Surgen problemas en la vida, todos nosotros los experimentamos de alguna u otra forma. Algunos de esos problemas son buenos porque te ayudan a mejorar, te ayudan a aprender, aprendizaje en medio del problema, son buenos, pero otros no son tan buenos, en el sentido de que traen trágicas situaciones o circunstancias o efectos a la vida de la persona. Para ti todo puede parecer bien, es un problema insignificante, pero la realidad es que el problema es mucho mayor. El problema es más delicado de lo que piensas. A veces así nos pasa. Vamos al chequeo porque hay un dolorcito de espalda. Bueno, el doctor te dice que ve una mancha en tu pulmón, que está un poquito preocupado. Tú fuiste por un dolor de espalda, quizás te da una sobada o un medicamento, pero el problema es mucho mayor. Así nos pasa en la vida, hermanos, en muchas maneras. Sin que tú me tengas que responder, en tu opinión, ¿cuál crees que es el mayor problema de la humanidad? Piensa un poquito en eso. No me lo tengas que respóndetelo tú en tu mente. ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? O hagámoslo más personal. ¿Cuál es tu mayor problema hoy en día? ¿Cuál es tu mayor problema, hermano, hermana? Que si tú piensas que si se solucionara ese asunto, tu vida sería mucho más fácil. Algunos pensarían, bueno, es mi salud. Hermano, estoy batallando en mi salud. La salud de mi esposa no está tan buena, de mis hijos, de mis sobrinos, no es buena. Si Dios pudiera tocar su salud, todo estaría mejor. Algunos dirían, bueno, es mi trabajo, me estoy atrasando con la renta. Si tuviera un trabajo mejor remunerado, con más
ingreso, mis problemas se solucionarían. Otros dirían, no tengo papeles. Ese es mi mayor problema ahorita. No puedo, estoy limitado. Pagar mi solar, hermano, pagar mi casa. Ese es mi mayor problema ahorita. Es mi mayor necesidad. Dejar los vicios. El alcohol me está trayendo problemas a mi salud y a mi familia. Hermanos, vencer mis temores. No puedo decir que no. Cualquiera sea tu problema. Hoy vamos a ver en esta historia un problema o una necesidad grande en la vida de este hombre, de este paralítico. Y vamos a ver que el problema que le quejaba, hermanos, el problema que le presentan a Jesús, él se va a dar cuenta, o el pueblo se va a dar cuenta que el problema es mucho mayor que lo que le están presentando a Jesús. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron a la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, glorifícate en esta hora, Dios. Muéstranos quién es tu Hijo. Muéstranos cuál es nuestra gran necesidad en realidad. Ayúdanos por la fe, por la acción de tu Espíritu Santo, a entender esta gran verdad, Dios. Ayúdanos, ministra. Espíritu Santo, habla a los corazones. Habla, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén. Hemos titulado este mensaje, hermanos, una solución que propone un problema mayor. Una solución que propone un problema mayor. Hermanos, hemos visto en el contexto básicamente, ya hemos visto por las semanas pasadas, la autoridad de Jesús en varias áreas. Ya vimos la autoridad de Jesús para predicar, para llamar a sus discípulos, para enseñar con autoridad, para echar fuera demonios, para sanar a enfermos de distintas enfermedades, para limpiar aún la semana pasada una gran inmundicia, hacer puros a los impuros ceremonialmente. Ahora vamos a ver, porque esta es la transición ahora, si Jesús es capaz de hacer todo esto, como lo hizo con el leproso, de declararlo limpio, ¿qué más puede hacer el maestro? ¿O qué no puede hacer? ¿Podrá ser capaz de perdonar pecados? Es lo que está en juego. Es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Su autoridad para perdonar aún pecados. Así que lo que quiero argumentar en esta hora, hermanos, es que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados de la rebelde humanidad. Solo el Hijo de Dios tiene esa autoridad. Eso es lo que quiero proponer. Lo quiero proponer en 3 puntos, hermanos. Aunque por el tiempo vamos a ver quizás el primero o segundo.
vamos a retomar aquí porque hay mucha materia aquí. El primer punto que queremos argumentar es: Jesús trata con un problema mayor, o trata con el problema mayor del humano. Versículo 1 al 5. Después vamos a ver a Jesús y su autoridad para perdonar pecados es puesto en tela de juicio por las máximas autoridades religiosas, del versículo 6 al 10. Y después vamos a ver su autoridad, o Jesús y su autoridad vindicada. Él es quien dice ser, tener autoridad para perdonar pecados. Pero vamos al primer punto, hermanos. Vamos a Jesús trata con el problema mayor del humano. Vean, versículo 1 al 2 nos pone el escenario. Recuerden, Jesús ya no puede entrar a los pueblos de manera libre, de manera tranquila y predicar. La semana pasada nos quedamos en Jesús estando ya aún las afueras. Se le ha hecho complicado entrar a los pueblos. ¿Por qué? Ya vimos por qué: por la desobediencia de este leproso, que desobedece a Jesús, y ahora Jesús es impedido para entrar libremente y hacer su ministerio. Así que Jesús, para que las cosas se calmen quizás en los pueblos, Él vuelve a Capernaum. ¿Se acuerdan qué estaba pasando en Capernaum? Sanó la suegra de Pedro, sanó a muchos enfermos y a muchos endemoniados, y ya la gente lo buscaba cuando Él estaba orando. ¿Qué dijo Él? Vámonos. La misma situación, se quiso alejar para que las cosas se tranquilizaran. Bueno, un mes, 3 semanas, no sabemos cuánto tiempo le tomó a Jesús pasar por estos alrededores, estos pueblos. Pero vemos que en estos pueblos ya no puede entrar, tiene que quedarse afuera. Así que Él regresa a Capernaum, donde Capernaum vemos y dijimos que va a ser su base de operaciones, va a ser su hogar durante el ministerio en el norte de Galilea. Ese es su hogar, Capernaum. Así que Él regresa para allá, hermanos. Él vuelve a Capernaum, donde vemos es su cuartel general. ¿Qué más vemos entonces? Bueno, nos dice la escritura que entró de nuevo, o se oyó que estaba en casa. Después de varios días, hermanos, muy probablemente entró quizás por la tarde o por la noche, de encubierto, para que no se dieran cuenta. Bueno, Él no pudo mantenerse en silencio por mucho tiempo. Después de algunos días, quizás alguien los vio entrar, alguien los escuchó hablar, y la noticia se corrió. Como dicen por allí, pueblo chico, ¿verdad? El chisme se corre, hermanos. Así que quizás Miriam, la reportera de la ciudad de Capernaum, le contó a Bernabé, Bernabé le contó a Santiago y le contó a María, y se dieron cuenta que estaba en casa otra vez. Así que el silencio de Jesús, o el tiempo, no duró mucho, ¿verdad? Por algunos días dice la escritura que se oyó que estaba en casa. ¿En qué casa? Muy probablemente la casa de Pedro, hermanos, donde fue su hogar, creemos. Es esta casa de Pedro. Así que allí está, hermanos. Y vean lo que sucede. Después de esos días, pues como pólvora se sabe que ya está de regreso. Ahora es cuando, dice el pueblo. Así que pronto, vean lo que dice la escritura. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había ni aún a la puerta, hermanos, había lugar. Así que aquí vemos, hermanos, multitudes. De pronto la casa donde estaba Jesús se vio abarrotada de gente, llena de gente con necesidades. La escritura nos va a decir más abajo que eran multitudes, era una multitud grande. Y quiero aquí hacer un paréntesis, porque hoy en día parece que las multitudes son señal de éxito, son señal de ministerio fructífero, son señal de crecimiento. Y vamos a ver aquí algo que quiero compartir sobre las multitudes, hermanos. Ojo, estas multitudes no están aquí principalmente porque quieren escuchar su palabra. Hay unos que están ahí por curiosidad, quieren ver un milagro más. Hay unos que están ahí por necesidad, quieren ver a sus familiares sanados. Eso no está mal. Hay algunos que, como vamos a ver en Juan, también dice, hay unos que le seguían por el pan, por la comida. O sea que no todos son interesados en lo que Jesús les enseña.
sino en que lo que Jesús les puede dar. Hay curiosos, hay necesitados, aún vamos a ver, hay críticos ahí que están analizando lo que le está enseñando para ver qué le sacan allí y te acusamos. Hay de todo en estas multitudes, hermanos. Así que, ¿qué decimos y qué pensamos de las multitudes? Mi recomendación es que no nos dejemos fascinar por multitudes. Las multitudes no significan nada, hermanos. No significan, y no podemos decir es un ministerio espiritual, es un ministerio creciente, es un ministerio maduro porque van muchos. No nos dejemos fascinar por multitudes. Los números no son señal de éxito. Escúcheme, no son señal de éxito, ni tampoco de madurez. No lo son. Aquí vemos a multitudes que no están interesados en otros, especialmente en los necesitados. ¿Por qué lo digo? Porque nunca le abrieron paso a este paralítico para que llegara a Jesús por la puerta. Tuvo que ir por otro lado. No estaban interesados en él. Estaban interesados en qué podían ver adentro, quién estaba adentro, cómo sanaba a Jesús, pero no estaban interesados en este hombre para que este tuviera acceso a Jesús. Hágase en un lado, él tiene más necesidad, que pase. No hicieron eso. No había interés. Así que, hermanos, no estaban interesados. Y vean cómo Jesús es fiel a su misión. ¿Se acuerdan? Él nos dijo que vino, ¿por qué vino? Para predicar. ¿Y qué hace aquí? Bueno, hermanos, dice la Escritura que les explicaba la palabra, les enseñaba la palabra. Jesús está viendo que hay una necesidad así real de quizás de sanidad, pero Él sabe que hay algo más importante y quiere hablarles el Evangelio. 1:14-15. A eso vino, a proclamar el reino de Dios, arrepentíos y creer en el Evangelio. Muy probablemente es lo que les estaba enseñando en esa hora a esa multitud. Esa multitud no estaba allí porque querían escucharlo, querían ver qué iba a hacer de sanar o cómo los... Pero Jesús ve como importante, hermanos, enseñarles la palabra. Él ve una necesidad, por así decirlo, mayor, y que es que este pueblo escuche el Evangelio del reino, como él ya dijo, ¿verdad? Pero vean qué sucede mientras él predicaba, hermanos, del versículo 4 al 3 y 4. Vinieron, unos amigos vinieron y le trajeron un paralítico llevado por 4. Un poquito cerca del paralítico. En tiempos de Jesús, ser paralítico no era nada fácil, hermanos. Era complicado el asunto, muy complicado. No había medicamentos, no había terapistas, no hay quien ayudara con ese tipo de discapacidades. Básicamente estaba sentenciado a de por vida estar en su lecho, porque no había los medios para sanarlo, recuperarlo o aún aliviar su dolor. No había doctores especialistas en prótesis, no lo sabía. No había nada de eso, hermanos. No había quienes lo ayudaran. Imagínate el dolor de esa persona con los nervios, los calambres que experimentaba y saber que no había un medicamento para siquiera aliviarlo. Eso era la situación, hermanos, para este hombre. Así que vinieron unos amigos de la infancia con buenas noticias. ¿Sabes qué? El maestro de Galilea está en casa, está aquí en la casa de Pedro. Él te puede aliviar, Él te puede ayudar. Estamos convencidos de eso, así que reavivaron esperanzas en este hombre. Y dijo, llévenme por favor, llévenme al maestro. Y así que para allá fueron, hermanos. Para allá fueron, porque este hombre creía y estos compañeros creían que Jesús podía sanarlo. Así que esa es la esperanza. Eso era lo que estaba. Sana fiebres, sana ciegos, expulsa demonios. Él puede sanar tu parálisis. Así que, hermanos, lo llevan en su camilla.
donde él estaba. Pero se encuentran con un obstáculo, se encuentran con un muro. Vean lo que dice verso 4. No pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud. Van por la calle donde vivía Pedro y se dan cuenta que estaba abarrotada. Tratan de hacer campo y nadie les deja. Hay una necesidad, queremos, no me importa, yo llegué primero. Así que hay un problema, no pueden acercarse a Jesús. Pero vean la solución, vean el genio, vean la persistencia de estos 4 amigos. Verso 4, levantaron el techo encima de donde él estaba. Así que no se desanimaron, no se desalentaron, sino que persistieron, hermanos. Eran, hermanos, las casas de entonces no eran como las nuestras. Las casas pues eran de piedra, sí, pero los techos eran de palos, de muros. Después también había encruzadas, ¿verdad? Le podían otros muros más delgaditos a modo de enrajadas. Después los cubrían con palmeras o con ramas. Y después de esas ramas les ponían pues lodo, hacían barro. De modo que esos techos se hacían, con el sol se secaban y eran persistentes. Los judíos los usaban pues ya para pasar la tarde. Eran como tipo balcones, donde estuvieras a pasar la tarde, o lo usabas para secar tu ropa, para poner tus granos, para varios usos. Incluso en el verano, cuando era caliente, los judíos pasaban la noche allá arriba en el techo, porque era más fresco. Así que cuando estos hombres, hermanos, destruyen el techo, levantan el techo donde Jesús estaba predicando, no era tan complicado como hoy en día. ¿Eran daños ajenos? Sí. Quizás Pedro se molestó, no lo sabemos. Pero lo que nos llama la atención es hasta dónde llegan estos hombres por tratar de llevar a su amigo con Jesús. No se rindieron. Así que calcularon bien dónde estaba Jesús. Hicieron el agujero. Entonces imagínense a Jesús ahí predicando sobre el reino de Dios, sobre el evangelio. Y empieza a caerle tierra en la cabeza, en los hombros. Él sigue enfocado, pero empieza a ver un hoyo en el cielo. Empieza a caer rayos de luz del cielo. Y empieza a hacerse más grande, manos trabajando allí, a punto que pues interrumpe el sermón. Y ya luego ve bajar a este paralítico por estos amigos y ponérselo directamente en donde él estaba. Eso es lo que sucedió. Jesús se da cuenta de la necesidad de este hombre y del anhelo de estos hombres, del anhelo aún de esta persona. Esto sucede, hermanos. Vean lo que dice verso 5. Después de esta persistencia, de no darse por vencido, de esta perseverancia, vean lo que nos dice el versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos. Todos tenían una expectativa de Jesús, pero Jesús observó la fe de ellos. Cuando habla de ellos puede referirse a los 4 y a los 5, tanto del paralítico como de estos hombres. Y Jesús se agradó de ello, se agradó de la fe que vio en ellos, la fe que demostraron. ¿Por qué? ¿Qué vieron? Confiadísimos en que Jesús podía sanarle. Estaban confiados. Si no estaban confiados, no hubieran hecho todo eso, todo ese esfuerzo. Así que Jesús se agradó, hermanos, de lo que vio en ellos. ¿Qué vio? Fe. ¿Qué creyeron ellos? Lo que este maestro podía hacer por este varón. Vean, hermanos, aquí vemos una fe que acciona. Una fe que no solamente cree en Dios, sino una fe que tiene pies y manos y acciona. Porque ellos estaban expectantes, ellos estaban esperando algo. Todo su esfuerzo estaban esperando algo. ¿Qué creen que estaban esperando? ¿Qué creen que esperaban cuando bajaron a ese paralítico y lo pusieron delante de él? Es obvio, ¿verdad? Su sanidad. Es lo que quieren ver ellos. Probablemente me has escuchado alguna vez, o alguien te ha dicho, o tú lo has dicho a alguien: solo ten fe y todo se va a resolucionar. Ten fe, hombre. Como de ánimo, ¿verdad? Ten fe, hombre. Tú ten fe y todo se va a solucionar.
Quiero decirte algo, amigo, amiga, hermanos, no es tanto la fe que nosotros tengamos, no es la fe muy grande que tú tengas la que hace que las cosas sucedan, no, sino el objeto donde tú pones tu fe. Puedes tener una fe tan grande en una piedra, no va a pasar nada, porque es un objeto incorrecto. Pero si tu fe es puesta en el objeto correcto, en Cristo, las cosas suceden, pasan, porque está puesta tu fe en lo que es correcto. Como lo vemos aquí, Jesús es el objeto de la fe. Te reto a que leas tu Biblia y cuando veas fe, date cuenta que nunca va sola. Siempre es fe en Cristo, fe en Dios. Nunca solamente ten fe, no. Siempre apunta a alguien y apunta a Dios. Así que allí está la palabra de Dios enseñando dónde debe estar puesta nuestra fe. No en nosotros, en Él. En Él. Solo en Él. Ese es el tipo de fe que agrada a Dios. Este es el tipo de fe que agrada al Señor. Aquellos que se abandonan en sus brazos, confiando en que Él hará, descansando en que Él perdonará, descansando que Él es fiel. Y Dios obra, hermanos. Pero vean lo que sucede aquí, algo curioso. Vean lo que sigue diciendo. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto que dijo Jesús va a crear un ambiente tenso allí mismo. Esto que acaba de decir Jesús aquí va a dejar boca abierta a muchos, empezando por estos 4 hombres. Al escuchar a Jesús decir: tus pecados te son perdonados, hijo. Preguntemos aquí, hermanos, ¿eso es lo que este hombre deseaba? ¿Esto es lo que los amigos querían oír? ¿O es que Cristo está dando una solución para algo mucho mayor que sanidad de los pies? Nosotros los seres humanos, hermanos, hoy por Occidente, por el West, donde estamos viviendo, tendemos a ver las cosas desde una perspectiva muy distinta a las de Jesús. Vemos las cosas a modo de mecanismos, de perspectiva mecánica. El ejemplo de mi carro, lo diagnostican, le pasan el escáner, aquí está la solución, esto es lo que necesita, transmisión, ¿no? Así vemos las cosas. El doctor: me está doliendo la garganta. Doctor, tu peso, te abre la garganta, te checa, que no tengas fiebre, te diagnostica. Aquí está. Tienes catarro o gripe. Aquí está el medicamento. Y eso te va a solucionar. Vemos las cosas así, hermanos. Hay un problema o hay una necesidad. Creemos que pues, la solución es esto. Esto es la solución. Y si esa solución es suplida, bueno, todo va a mejorar. El ejemplo del empleo. Creo que mi necesidad y mi problema es pocos ingresos. ¿Cuál es la solución? Buscar un trabajo con más ingresos, creyendo que más ingresos significa mejor vida. Y creo que ahí está mi prescripción. Eso es lo que necesito. Pero ya tengo un mejor ingreso, pero con mayor responsabilidad, gente a mi cargo, el sueño se me va, hay insomnio, ya no duermo a gusto por las noches, voy al doctor, no puedo dormir. ¿Qué te pasa? Le explicas
Bueno, aquí está este medicamento para melatonina, que duermas a gusto. Ahí está tú. Creemos que así es la solución. Vean, Jesús no va por allí, hermanos. Jesús muestra otro tipo de solución, hermanos. Algo diferente, un panorama, otra perspectiva. Él ve al paralítico y en breve le da un diagnóstico. Claro, es el médico, Dios sabe, es Dios en carne. Y le dice esto, hermanos. Le dice cuál es su mayor necesidad. ¿Quieres saber cuál es la mayor necesidad del ser humano? Desde la perspectiva divina. Aquí está. Jesús la ha dicho. Es esta: el ser perdonados por un Dios santo. El que tu deuda de pecado sea perdonada. El problema del ser humano, hermanos, es la ausencia de Dios en su vida. Es la ausencia de Dios. Un comentarista lo dice de este modo, hermanos: el perdón es el milagro más grande que Jesús realiza. Suple la necesidad más esencial. Cuesta el precio supremo, la vida de Jesucristo en esa cruz, y da la bendición más grande: perdón de pecados, vida eterna, justificación. Y los resultados son duraderos. Noten que Jesús, antes de sanarle físicamente, lo primero que hace, hermanos, es perdonar sus pecados, dándole la paz para su alma. Algo mucho más duradero que la sanación física. No sé si lo estamos dando cuenta aquí. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la Biblia no nos dice, hermanos, cuáles eran las circunstancias que llevaron a este hombre a la parálisis. No nos lo dice. Lo que nos dice, o lo que la Biblia nos enseña, hermanos, muchas veces es lo siguiente: que en los tiempos bíblicos muchos de estos males, paralíticos, ciegos, muchos de estos males, el judío lo relacionaba directamente con pecado. O sea, esta persona debía haber hecho algo bien grave para estar en esa situación. Aún pensamos así muchas veces: pues ¿en qué te has metido, ingrato, para que te vaya tan mal? ¿Se acuerdan de Pedro y los discípulos en Juan 9? Vieron al ciego y ¿qué dijeron? Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? En la mente de ellos, alguien pecó para que este hombre estuviera así. ¿Fue él o fue sus padres? ¿Se acuerdan los amigos de Job? Debiste hacer algo bien grave, Job, para estar así. Lo relacionaban directamente con el pecado. Ahora, la escritura aquí no nos afirma directamente que este hombre estaba en esa situación porque había pecado. No lo dice, hermanos. No lo dice abiertamente. Aunque por Jesús dirigirse a él y decirle: tus pecados te son perdonados, Jesús está relacionando su condición con sus pecados. Y para lo que Jesús es más importante en ese instante, en ese diagnóstico, es un problema mayor que su parálisis: es perdonar sus pecados. O sea, hermano, no sabemos si en una parranda con los amigos se cayó del caballo y esa fue la situación. No lo dice la escritura. Ahora, que quede claro, hermanos, no siempre es el caso. El caso de Job él no pecó y estaba sufriendo. O sea, hay casos donde no es el caso. No están directamente conectados el dolor con el pecado, o sea, con los sufrimientos de la persona. Por otro lado, también la escritura afirma que hay casos donde sí, el pecado está directamente conectado con el dolor o la enfermedad. ¿Se acuerdan en Corintios 11? Lo vamos a ver el domingo que viene. Pablo dice:
por lo cual muchos están enfermos entre vosotros y algunos ya duermen. O sea, ya están muertos. ¿Por qué? Por cómo estaban usando la cena del Señor. Muchos estaban enfermos entre los corintios. O sea que hay una conexión directa, hermanos. Santiago 5 nos dice: si alguno está enfermo entre vosotros, que llamen a los ancianos, los pastores, que lo unjan con aceite y oren por él, y Dios perdonará sus pecados. ¿Se dan cuenta cómo si hay pecados que traen enfermedad? Pero no siempre es el caso, ¿ok? ¿Me están entendiendo? O sea, unos que sí, otros que no. Obviamente, ya si vamos a lo general, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento en este mundo? Por el pecado. ¿Por qué hay enfermedades? Por el pecado. Pero no todas nuestras enfermedades hoy en día son directamente causa del pecado, ¿ok? Esos ya vienen así nuestros genes. Vivimos en un mundo caído, hermanos. Vivimos en un mundo caído. Así que Jesús sabía que si solamente lo sanaba físicamente, haría muy poco por este paralítico. Muy poco. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque siendo Dios sabía cuál era su mayor necesidad: perdón de pecados. Uno podría decir: bueno, Jesús, quizás estás exagerando, Jesús. ¿Qué pecados puede tener este hombre? No camina, no puede ir a robar, no puede ir a matar, no puede irse de parranda con los amigos, no puede adulterar. ¿Qué pecados puede tener este hombre estando en su casa en un lecho, viendo el techo nada más? Hermanos, Jesús no está hablando de pecados externos. Jesús no está viendo eso, hermanos. Está viendo aquellos pecados del corazón mucho más profundos. Los mencionados son solo efectos de esto que hay aquí adentro. Jesús está hablando de la fuente, es decir, esa constante rebelión delante de Dios, en contra de Dios y sus mandamientos, de su voluntad, su palabra. Esa constante darle la espalda a Dios en nuestra vida, no querer saber de Él, no querer buscarlo. ¿Sabes qué, pastorcito? Yo sé lo que hago con mi vida. Ni tú ni Dios me tienen que decir a mí cómo vivir mi vida. Es mi vida. Ese tipo de acción, hermano, de dentro de la rebelión del corazón del ser humano, es la necesidad de perdón de pecados. Ante Dios, hermanos, que este hombre sea perdonado por Él es la necesidad más grande y la más duradera, con efectos eternos. Con efectos eternos. Es por eso que Jesús, hermanos, le perdona sus pecados antes de sanarle físicamente. No me malinterpretan, donde quiera que Jesús iba, obviamente sanaba enfermos. Lo hacía. No vemos ninguno que Él le diera la espalda: no te puedo sanar o no quiero sanarte. A todos los que venían los sanaba. Pero lo primero que hacía era predicarles la palabra, el evangelio. Y lo más importante era perdonar sus pecados, porque esa era la mayor necesidad, y es la mayor necesidad del ser humano. Vamos a aplicar para terminar. Si tú eres cristiano, aquí tengo buenas noticias para ti. Agradécele al Señor. Si tú eres hijo de Dios, agradécele porque Él tuvo misericordia de ti, porque trató con tu mayor necesidad. ¿Y sabes qué, hermano? No eran problemas en tu matrimonio, no era salud, no eran piedras en tu riñón. No es que tus hijos andaban descarrilados. Dios por gracia trajo eso también. Pero tu mayor necesidad y problema era lo mismo que el mío: rebelión en mi corazón hacia la voluntad de Dios y su palabra. Él tuvo misericordia y nos salvó y nos rescató y nos perdonó. Vivamos agradecidos por eso. ¿Por qué?
Porque Él me perdonó. ¿Por qué? Porque Él me restauró. ¿Se acuerdan que les dije que un leproso era alejado de la comunión con Dios, de la sinagoga? Con este paralítico era lo mismo, hermanos. Él era visto como un pecador. Este hombre no podía llegar a Dios por sí mismo. No podía llegar a Jesús por sí mismo. Así es como nos encontramos nosotros, o nos encontrábamos, necesitados de la mano amiga que nos llevara a Jesús, que nos presentara a Jesús, que nos presentara el Evangelio. Y Jesús nos perdonó y Jesús nos restauró nuestra alma a comunión con Él, hermanos. Por así, si así gustas, nos dio pies para andar cuando estábamos lisiados en pecado, bien afectados por el pecado, bien profundamente anclados al pecado. Dios nos sacó de ahí. Dios nos restauró la parálisis del corazón que no podía responder a Él. Dios lo hizo. Agradécelo, hermano. Pero también otra, hermanos, aprendamos esto más bien, porque yo también soy alumno. Aprendamos a ver a Cristo como nuestra mayor necesidad. Esa es nuestra mayor necesidad. Cristo en nosotros. Porque cuando Cristo está ausente, yo me desvío, hermanos. Yo me lleno de orgullo, me lleno de vanidad, me lleno de amargura, que necesito urgentemente a Cristo en mi vida. Entre más nos alejamos y no dependemos de Él, no vemos la necesidad de Cristo, más peligro corremos. Aprendamos a estar cerca de Jesús, en Jesús, dependiendo de Él. Y la otra moneda, aprendamos a ver al pecado como nuestra mayor lección. Nos aflige, nos paraliza. ¿Te das cuenta que cuando pecas menos quieres estar aquí? No quieres escuchar de la iglesia, de leer la palabra, porque te sientes culpable. No puedo. El pecado te ha afligido, el pecado te ha hecho un gran daño. No lo veas como un aliado, hermano mío. No lo veas como un aliado. Es tu mayor tragedia, mi mayor pesadilla. Es lo que nos aleja de Dios y no nos hace buscarlo. Verlo como tu enemigo, ver lo que le hizo a Jesús en la cruz y no lo ames. Ama mejor al que murió en esa cruz. Y finalmente, una pregunta evangelística: ¿hasta dónde estás dispuesto, hermano, para llegar o a llegar con tal de que otros lleguen a oír de Jesús? ¿Cuántos están aquí porque alguien, un amigo, les habló de Cristo? Alcen su mano. Alguien les compartió la fe. Bueno, hay muchos amigos tuyos que están lisiados, no pueden venir a Jesús. Necesitan que alguien les hable, que alguien los traiga. Hermanos, es muy poco lo que yo pueda hacer. Tú tienes más amistades que yo en este pueblo. Tú conoces a más gente que yo. No pueden venir a Jesús, no quieren venir a Jesús. Están lisiados, están como este paralítico. Necesitan tu ayuda. Vas a correr el riesgo de que te digan malas palabras, de que te rechacen, de que se burlen de ti, con tal de que ellos puedan ser perdonados como tú lo fuiste. Espero que sí. Para no creyentes, y terminamos. No creyente, tu mayor necesidad no es que tu esposa te dejó. Tu mayor necesidad no es que tienes bajos ingresos y un trabajo que poco da. Tu mayor necesidad no es que estás bien involucrado en la pornografía, en el alcohol y en las drogas. Esos son efectos de algo mayor, de un diagnóstico mayor. A la luz de Jesús, a la luz de la palabra, tu mayor necesidad es perdón de pecados. Y la buena noticia es esta, amigo mío:
Jesús murió por pecadores. Si te ves como tal, hay buena noticia y esperanza para ti. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Esa es tu mayor necesidad. Dios en tu vida. Dios en ti. Dios perdonando tus transgresiones. Esa es su prerrogativa. Y pasó el Señor delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande y abundante en misericordia y fidelidad. Dios perdona pecados. Ven a Él. Él puede perdonar tus transgresiones. Perdona la transgresión, la iniquidad y el pecado. Él lo puede hacer. Ven a Él en fe y arrepentimiento. Cree que Él te puede perdonar. Cree que Él te puede aceptar. Cree que lo que Él hizo en esa cruz cuenta por ti. Y vive para Él. Abandona tu pecado. Y serás perdonado. Oremos. Amantísimo Señor, te damos todo honor y toda gloria. Gracias, porque tú ves un problema mucho mayor. Tu creación sufre, Dios. Tu creación está hecha garras, está afligida. Hay tantos hogares vacíos, tantas parejas sin amor, infieles, tanto alcoholismo, tantos efectos, tanta maldad. Y tú en tu gracia nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para tratar con el problema mayor, que es nuestra rebelión contra Dios, contra ti, oh Padre. Gracias, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque nos has perdonado todos nuestros pecados. Pero si aquí hay alguien que aún no te conoce, aquí hay alguien que quizás, Dios, su falta no es que duerme poco, sino es porque tiene una conciencia que lo acusa día y noche, al punto de colapso. Ten misericordia, muéstrale que su necesidad no son más pastillas, más analgésicos, es que confiese sus pecados para ser perdonado. Muéstraselo, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te exaltamos. Amén. Vamos a cantar un último canto. Es un himno, hermanos, que no me pueden quedar mal. Si has vivido en el cristianismo por 2 años, 3 años, debes saber este himno. Vamos a cantarlo con gozo y alegría. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre.